espacio público, barrios, orden, comercio, ciudadanía, emprendimientos, obras, compromiso. servicios. Lo que pasa en Quito En Comunidad 102.9. es tu ciudad. Vívela. Ocho de la mañana con 10 minutos. Henry Yandún es parte de esta casa, diría yo. Él es presidente de Constructores Positivos y de cuando en cuando nos visita. Con él solemos tomar el pulso de la construcción en nuestra capital y lo vamos a hacer ahora sin excepción también. Estimado Henry, bienvenido a este segmento de comunidad. Yo recuerdo antaño, años 60, 70, 80, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invertía partecita del recurso de los afiliados para emprender en planes de vivienda. En diferentes puntos de Quito hay la huella del IES, solo por citarle dos ejemplos. Uno en la Villa Flora, la 5 de junio, la Magdalena, y otro la Rumiñahui. No son los únicos. Ahora ustedes, constructores positivos, ven que hay una desaceleración o aceleración de la construcción de viviendas en nuestro país. Primero, antes de ingresar al tema de ¿solo hay que ponerle el ojo a los recursos del BIES para hacer construcción de viviendas? ¿O también debe el sistema financiero, cooperativo y de mutualistas arrimar el hombro? Buenos días, Juan Carlos, buenos días a las personas que nos escuchan. La vivienda se hace de una manera primero informal o de una manera formal. Y los que son formales normalmente son a través de créditos hipotecarios. Estos créditos hipotecarios los otorgan el sistema bancario privado, digamos, son unos pocos bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro crédito. Y el otro gran jugador es el Seguro Social, el BIES. Sí. Normalmente hace algunos años el BIES, como tú mismo manifiestas, era un gran jugador. Representaba el 70% de los créditos hipotecarios. En los últimos años había decaído a ser apenas el 30% de los créditos hipotecarios. Y es por eso que era nuestra lucha con el gobierno, con todos varios gobiernos, para que se suban los créditos hipotecarios del BIES, que preste más plata, porque si hace años era 1.200 millones de dólares, ¿por qué ahora era apenas 500 millones de dólares? Prácticamente la mitad. Por suerte ya ha habido oídos que nos han escuchado, hablamos con el presidente de la República, hablamos con el presidente del BIES, del IES, y ya hay una predisposición, ya hay un objetivo por lo menos, de que los créditos ellos pretenden llegar a los 1.000 millones de dólares, lo cual sería una muy buena noticia para la sociedad. En este sentido, ustedes también están conscientes y consecuentes de que el IES tiene algunas otras obligaciones con quienes lo sostienen, que son el pago de pensiones, sería a los jubilados, sí, el pago de atenciones médicas para todos los afiliados, las obligaciones con afiliados y con jubilados. ¿Están conscientes de que está bien solicitar, está bien pedir que se inyecten recursos de jubilados y afiliados del IES al sector de la construcción sin desconocer que tiene obligaciones sociales? Bueno, el tema es de que el IES es una especie de una caja de ahorros nuestra. Nosotros, tú y yo, todos los meses aportamos casi con el 20% de nuestros ingresos al Seguro Social, ¿no es cierto? Pero ese dinero, al revés, el IES y el BIES tienen que moverlo, tienen que implementarlo para que genere dinero. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que deben hacer? No solo el IES en Ecuador, sino todas las entidades de seguros del mundo lo que hacen, eso lo ponen en el medio económico para que genere intereses. Yeah. Todo lo contrario, si el dinero no se mueve, más bien ahí lo vamos a perder, porque no va a ganar intereses, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos pidiendo nuestro dinero para nuestra jubilación después de 30 años, por ejemplo, pero la idea es que nuestro dinero vaya ganando intereses y esos intereses ayudan a mantener al IES. Es decir, que la ciudadanía no se preocupe, no es que se le va a sacar la plata al BIES, más bien hay que darle uso a ese dinero porque ese dinero hoy por hoy se da créditos quirografarios, se da algo de créditos hipotecarios y si no se usan se van como bonos del Estado, toca invertir en el Estado, lo cual es un dinero que no sé si nosotros más bien eso lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Henry, ¿cómo mira usted esta especie de alianza estratégica entre el BIES y el Banco del Pacífico, que sería la entidad de entregar un informe técnico para que el BIES le apueste más recursos al tema de la construcción de vivienda? ¿Es lo correcto? Bueno, nosotros nos hemos reunido con el presidente del IES y también con las autoridades del BIES, en el sentido que
Una cosa es decir, voy a prestar 1.000 millones y otra es lograr prestar los 1.000 millones. Eso amerita una gestión importante. Y nosotros vemos con buenos ojos de que personas del Banco del Pacífico, que también es un banco del Estado, es igualito al BIES, nos pertenece a nosotros mismos, puedan juntarse para intercambiar sugerencias con los técnicos del BIES, porque el BIES hay que reconocer una cosa. Una vez que otorga el crédito, es más rápido la entrega del crédito que los bancos privados. O sea, el BIES en ese sentido es muy bueno. Lo que no ha sido muy bueno es consiguiendo clientes para los créditos hipotecarios. En cambio, el Banco del Pacífico y todos los bancos realmente son muy buenos para buscar clientes. Esa es su manera de existir, ¿no? Entonces, ahora la idea es de que ellos analicen primero qué tipos de tasas van a dar, a qué montos van a dar, y coordinen esfuerzos en ida y venida para que las mejores experiencias, las mejores prácticas de un banco vayan al otro y viceversa. No pensemos en las tasas de interés de otros países, pensemos en la realidad económica de las familias ecuatorianas que no tienen vivienda. Yo recuerdo en Brasil había los sin tierra, en el Ecuador hay los sin vivienda. Sí. ¿Cuál es la tasa de interés adecuada para viviendas que oscilen? ¿En qué rango que permita que el sencillo pueda comprar una vivienda, Henry? Nosotros estamos diciendo que el techo es un derecho, sí, como constructores positivos. Nuestro objetivo siempre ha sido lograr que la cuota de la casa propia sea equivalente a la cuota del arriendo. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, yo estoy complicado la vida, no tengo plata, pero igual paga arriendo. O sea, nadie le salva el pagar el arriendo. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo. Es por eso que en el Ecuador hay el proyecto BIZIBIP, que eso se paga el 5% de la tasa de interés. Con esa tasa, ya la cuota de la casa propia es muy parecida a la casa, ¿no? al arriendo, digamos. Y con lo del BIES, el BIES tiene cuota de tasas del 6% para viviendas hasta $90,000. Entonces eso hace más asequible la vivienda. Yo sí le pido al ciudadano que no pierda la expensa y que vaya a averiguar cómo son los créditos en este sentido. En algunos de estos casos la tasa, la entrada es apenas del 5%, ya no es del 20% como solía ser, es más asequible. Y ahora entra el Banco del Pacífico también a dar créditos hipotecarios al 7.5%, que es bueno porque las tasas oscilan más del 10% normalmente. Entonces estamos hablando de tasas del fideicomiso BIZIBIP del 5%, del BIES del 6%, del Banco del Pacífico 7.5%. Son tasas muy convenientes ahora y esperamos que eso ayude a mover el sector inmobiliario y el empleo sobre todo, ¿no? Ese rango de interés para préstamos hipotecarios implica que ganemos todos, pero que sobre todo nos condolamos de los sin vivienda o sin techo. Bueno, hay varios segmentos y ahí viene el MIDUBI. Esta es una obligación del MIDUBI, resolver el problema del déficit de vivienda en el Ecuador. El déficit de vivienda es tremendo, Juan Carlos. En el Ecuador por lo menos hay 600,000 familias, viviendas que hacen falta, se dice déficit cuantitativo, de los cuales 500,000 familias pertenecen a las clases más populares, más desfavorecidas. Y hay 400,000 familias que viven en hacinamiento. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Más de 3 personas por habitación. Y de ahí vienen todos los problemas de la sociedad que tenemos, de salud, sociales, económicos. Y entonces el gobierno, por un lado, tiene un segmento que lamentablemente es pequeño todavía, que es una que es totalmente sucia para gente de muy pocos recursos, que cuesta más o menos $20,000 la vivienda, que esa los gobiernos han hecho pocos esfuerzos, deberían hacer un poco más. Luego ya viene esta vivienda BIS, que es hasta $70,000, y ahí hay un bono inclusive que el gobierno le da a la persona para ayudarle, y luego BIP, que sube hasta $107,000. Pero hay que reiterar a la sociedad que esas tasas de interés del 5%, cuando hacen la preguntita, si la cuota de la casa propia es muy parecida a la cuota del arriendo de una vivienda similar. Otra cosa importante, para el sector de la construcción, deben tener ustedes cifras, deben tener datos o estadísticas. En los últimos tiempos han trabajado en construir nuevas viviendas, en arreglar, en adaptar, en adecuar las viviendas que necesitaban de aquello, arreglos parciales. ¿Cómo está ese segmento? Bueno, el segmento de la remodelación siempre ha sido activo, ¿no? No hay una estadística al respecto, pero sí tenemos que decir, Juan Carlos, que lamentablemente nuestro país ha pasado por muchas incertidumbres. El COVID, muerte cruzada, no energía, un montón de estas cosas. Eso genera que las personas
no estén seguras de su estabilidad en el trabajo o si tienen su negocio, no tengan seguridad de que su negocio sea estable. Y es por eso que nosotros siempre luchamos y como sociedad debemos luchar para que en el país sea más estable, que no esté con tantos vericuetos, Altibajos. como decía Borja, ¿no es cierto? Con tantos vericuetos que generan intranquilidad y en el momento que la persona no está segura de su empleo propio, que no está segura que su trabajito va a ser estable, su negocio, ahí no se animan. Pero por eso ahora se está resolviendo ya el problema del crédito, que es otro problema, que el crédito sea más barato. Yo creo que las noticias que estamos dando son buenas. Realmente esto le habíamos pedido nosotros al presidente Noboa en una reunión que tuvimos en junio, julio del año pasado. Y hay que reconocer que ya implementó, que eso es buena noticia. Y esperamos que cualquier gobierno que venga lo mantenga, porque es bueno. Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos es bueno. Nosotros hicimos una encuesta y preguntamos cuál es el principal objetivo de vida de los ecuatorianos. Hicimos una encuesta nacional y salió que para el 88% de los ecuatorianos el principal objetivo de su vida es tener la casita propia, porque nosotros los ecuatorianos somos más tradicionales, queremos tener nuestro metro cuadrado. Eso hay que tratar de satisfacer esa necesidad y por eso hay que luchar. Para eso necesitamos estabilidad por un lado, por otro lado créditos más económicos y los créditos ahora estamos viendo que están más económicos. No hemos citado el nombre de otros bancos o entidades financieras. ¿Por qué? ¿No les interesa o es el que quiere vivienda que no le interesa por los, ¿qué sería? Intereses altos. Bueno, yo creo que en el Ecuador son muy pocos los bancos que han estado activos en los créditos hipotecarios y hay que reconocer que han hecho una buena labor porque son los que han sobrevivido, pero hay que mencionar, no son muchos, son la Mutualista Pichincha, la Mutualista Suay, la Cooperativa Tuntaki, el Banco Rumiñahui, el Banco Pichincha sobre todo, que nos han ayudado toda esta temporada, realmente han sido fundamentales para tener los créditos hipotecarios, pero es bueno que ahora haya más jugadores, porque el rato que entra el Banco del Pacífico y entra el BIES con más fuerza, eso hace que exista más competencia, ¿no es cierto? Entonces el ciudadano ya tiene más opciones para escoger. Ustedes como constructores positivos piensan también en el derecho de la ciudad sobre sí misma. Es indispensable que Quito crezca no horizontalmente, sino verticalmente. En eso, ¿qué hacen ustedes o a qué apuestan? Bueno, nosotros hemos estado muy activos con los diferentes alcaldes, inclusive con Pavel hemos trabajado bastante en este tema para que las normas faciliten eso, no necesariamente en gran altura. Juan Carlos, aquí en Quito tenemos terrenos botados que pertenecen a Inmobiliar, pertenecen al Seguro Social, pertenecen al municipio. Lo que nosotros decimos que esos terrenos deberíamos utilizar, hacer alianzas público-privadas, esa es una buena alianza público-privada, alianza estratégica, donde el Estado da el terreno barato con la condición que haya vivienda económica. ¿Por qué razón tiene que el ciudadano que tiene menos recursos vivir allende las fronteras de la ciudad, cuando tenemos terrenos muy hermosos dentro de la ciudad? Y nosotros siempre hemos peleado porque existan unas alianzas para poder utilizar los terrenos que tienen estas tres entidades, Inmobiliar, que es del Estado, el Seguro Social, que tiene muchos lotes vacíos, inclusive el municipio tiene bastantes lotes, para tratar de hacer vivienda de interés social o interés prioritario en zonas muy consolidadas de la ciudad. Henry, ¿qué significa vivienda económica? Porque la gente escucha este término y dice, si son el precio de las viviendas cuando se quiere adquirir, a veces prohibitivos. No, yo creo que deberían ver los letreritos o pueden ir a la página de Constructores Positivos, a la página del MIDUBI, y ahí ver simple y llanamente qué proyectos son BIS o BIP, se llama, BIS o BIP, vivienda de interés social o vivienda prioritario. Y se van a sorprender lo hermoso que son esas viviendas. Uno se sorprende lo hermoso que son esas viviendas, son nuevos sistemas constructivos y comparado con lo que uno paga el arriendo realmente es mucho mejor y no es mucho más caro. O sea, el ciudadano tal vez debe arriesgarse a ir a ver dónde hay más proyectos de vivienda de interés social. Hay pocos en Quito, pero vivienda de interés público hay bastantes. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, en todo Quito hay de estos proyectos. Sí, tienen que, yo no puedo decir uno porque se me van a enojar todos los constructores, pero pueden ir a la página de Constructores Positivos o a la página del MIDUBI y ahí están los proyectos. O cuando uno ve un letrero de un proyecto que está haciendo, ahí debe decir proyecto BIS o BIP. Solo eso tienen que ver. No tienen que hacer ningún trámite con el Estado, con nadie. Simple y llanamente eso es un negocio que hacen con el sector privado, con la banca privada, con las mutualistas, con las cooperativas, sino que esos son proyectos que como están ya, digamos, certificados, entre comillas, por el MIDUBI, tienen derecho a esta tasa de interés preferencial. Constructores Positivos es una entidad seria y ya tiene sus años de experiencia
y también años de trabajo ético. ¿Qué dicen ustedes del crecimiento de la construcción informal en terrenos no regularizados? ¿Cómo frenar aquello? Eso es una pena. Nuestra teoría siempre es de que no sea tan complicado hacer la vivienda formal. Esa es una pelea con las autoridades municipales. Es tan complicado hacer el proyecto formal que la gente huye de la formalidad. Si uno, por ejemplo, quisiera ampliar una piecita en su casa, no lo hace formalmente porque no lo va a aprobar nunca, lo hace informalmente. Y eso es peligroso, ¿no? Porque, por si acaso, la construcción informal no es más barata, normalmente sale más cara porque no lo hacen los expertos. La construcción formal lo que demanda es que exista un diseño sismo resistente, sobre todo, porque en Quito eso es una amenaza muy seria. Y nosotros sí exhortamos a la ciudadanía que usen ingenieros, que usen arquitectos para diseñar su vivienda y hacer diseños sismo resistentes y construir bien, porque Quito tiene una amenaza potencial de un gran sismo que ojalá no venga, pero tiene que venir algún rato, y entonces hay que construir muy bien. Y no les va a demorar mucho, sí es un poquito más largo el proceso, pero vale la pena. O sea, las leyes están bien hechas, las normas ya están, esto se llama el PUCS, el Plan de Uso y Gestión del Suelo, y entonces ahí se evitan sorpresas del ciudadano porque va a construir según las normas y siguiendo normas que están escritas, que ahora ya se pueden entender bien y los arquitectos interpretan muy bien esas normas. Henry, ¿han hablado con el alcalde de la ciudad para que se elimine algún trámite a fin de que se den facilidades para que las personas adquieran vivienda? ¿O ustedes más bien piden que haya cierta agilidad, mayor personal para que se despache? Porque no han de querer saltarse las normas. No. Nosotros hemos trabajado con varios alcaldes y con el alcalde actual hemos trabajado. Tenemos que reconocer que tenemos buenos oídos ahí. Hemos trabajado con algunas direcciones de la Secretaría, de varias secretarías, y se han hecho mejoras, sí se han reducido. Siempre ha sido nuestra pelea de que los trámites deberían ser digitalizados, deberían ser más automáticos, y se está trabajando en esa dirección. Eso hay que reconocer. El sector privado siempre nos quejamos de la lentitud de hacer esto, pero obviamente el sector público siempre es lento porque hay una burocracia pesada, ¿no? Pero sí ha habido mejoras y esperemos que esto siga mejorando para bien de la ciudadanía, ¿no? Porque el ciudadano a veces no construye por el tema de la tramitología, que es muy complicada, pero sí se están haciendo en algunas direcciones buenos avances para reducir los trámites. Pienso en la zona urbana, planes de vivienda que cuenten ya con normas urbanísticas que vuelvan actuales a esos territorios, soterramiento de cables. O sea, hay maravillas ahora, ¿no? O sea, es que yo sí les invito a los ciudadanos a que vayan a conocer los proyectos que estamos haciendo, los BBB, son hermosos, realmente uno se sorprende porque son bien hechitos, con gran tecnología, tienen muchos implementos que uno soñaría tener. Pues vale la pena. Juan Carlos, le invito a que vaya a conocer un proyecto y se va a quedar enamorado. Hay por montones aquí. Yo no tengo vivienda, sí. Bueno, pero no alcanzaría a pagar 60, 70, 90 mil dólares. Hay que hacer el numerito porque no sé si ha visto qué cuota va a pagar y qué cuota está pagando de arriendo. Capaz que está haciendo malos números, Juan Carlos, sí. Entonces, con mucho gusto nosotros le podemos asesorar para que vaya a ver proyectos, porque las cuotas de las casas que tienen estas tasas del orden del 5 o 6% son parecidas a los de los arriendos, y es casita propia, que es lo lindo, ¿no? Eso queda. Allí puedo colocar un clavo, puedo colocar un tornillo. Puede hacer lo que usted quiera, hasta puede gritar y no pasa nada. Sí. Eduardo Peña, el presidente del Consejo Directivo del IES, decía que el BIES está listo, al igual que el IES, a entregar créditos hipotecarios, pero él está consciente de que no será para toda la población afiliada al IES, por ejemplo. No, para toda la población afiliada al BIES yo creo que sí. El tema es que nosotros estamos juntándonos con las autoridades del BIES para hacer estrategias conjuntas, porque una cosa es el buen deseo de querer prestar y otra cosa es nuestro deseo de vender, ¿no es cierto? Entonces hay que unir esos dos deseos para hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo a ver si hacemos campañas en las obras y diga, ve, aquí está el crédito, venga a ver cuánto le va a costar la tasa de interés para esto, que sea mucho más fácil una aprobación. Yo creo que hay una muy buena predisposición ahora del IES y del BIES para llevar a cabo esto, porque hay que considerar, Juan Carlos, que la gente sí tiene los recursos escasos, eso sí, pero se gasta mucho en los créditos quirografarios para endeudarse en tonteras, que el Día de la Madre, que el celular y esas cosas. Cuando usted compra un celular, Juan Carlos, no está dando empleo en el Ecuador, está generando usted empleo en la China. Y el Ecuador necesita mucho empleo. La inseguridad es fruto de alguna manera del desempleo que tenemos. El hecho de hacer
viviendas genera mucho empleo y eso obviamente más tranquilidad al ciudadano. Tal vez me equivoco, con esta pregunta o inquietud final cerramos. Siento que son los gobiernos parroquiales, los gobiernos municipales y provinciales los que más activan el empleo en nuestro país. No sé qué decirle yo porque obviamente hay muchas cuestiones, pero mire, le voy a dar unas cifras que tal vez no les va a gustar, pero nosotros vemos que el empleo de la construcción en ciertas ciudades es más alta que el empleo de la construcción en Quito. Por ejemplo, en Guayaquil, el 9.8% de los ciudadanos están dedicados a la construcción. En Quito apenas estamos del 7%. El promedio del país es 6.3%. Es decir, Machala, por ejemplo, está el 7.6%. Es decir, si hay ciudades donde se motiva, se facilita más la construcción. Y obviamente tener el 9.8% de la gente viviendo de la construcción es buenazo, ¿no? Y eso genera más empleo en las ciudades. Yo creo que eso también nos está faltando en Quito, con los concejales se alineen más con el alcalde para facilitar y motivar la construcción. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, muchas gracias por su visita y sus explicaciones. Muchas gracias, Juan Carlos.